Bueno, ahí va. Ahora estamos grabando. 14 de octubre 2025 y vamos a hablar de meteoritos. Esta es una charla que di hace 2 semanas en Gualeguaychú y me parece que les va a ser sumamente interesante porque es como que los meteoritos son algo que te conectan con la gente, es algo físico que se puede, inclusive algunos tenemos meteoritos, o sea que eventualmente se pueden conseguir y contar todas estas historias son muy interesantes para el turista o el aficionado porque de nuevo te conectan, es como que sienten que es algo más que está cerca, un meteorito. En cambio, hablamos de una galaxia y es algo muy externo. Por eso está bueno tener en cuenta toda esta información que les voy a pasar y que aprovechen para después de última mirarlo cuando en la grabación, para los que no estén. Así que, bueno, les voy a compartir, pero primero tengo que poner la presentación. Si no, no voy a poder compartir nada. Oh, Dios. La computadora creo que le voy a tener que empezar a eliminar cosas en la memoria porque lo que antes hacía en una fracción de segundo, ahora se toma un rato, como Y por era ejemplo, nueva esa máquina, como está haciendo ahora, y no era me... nueva esa máquina. ¿Cómo? Es nueva esa máquina, ¿no? La tenés Sí, hace no un año y importa, medio. pero creo que el problema no es ese, el problema es que tengo la memoria RAM prendida a fuego, entonces tengo que borrar cosas del disco, bueno. Esas cosas que uno dice siempre que va a hacer y las haces cuando se te prendió fuego todo, antes no lo haces. Bueno, más o menos eso es lo que está pasando. Y está llegando al nivel que se está prendiendo fuego esta máquina. Bueno, entonces vamos a hablar de meteoritos. Es un tema muy interesante y traté de armar un PowerPoint bien completo con todos los aspectos que tienen que ver con los meteoritos. Así que vamos a ir despacito viéndolos cada uno de ellos. Eran fragmentos del universo que hicieron historia, porque está relacionado mucho con nuestra historia, los meteoritos. Entonces, ¿qué es un meteorito? Es cualquier roca de origen extraterrestre que encontrás en algún lugar o otro planeta también, porque hay meteoritos en otros planetas o en la Luna. Cualquier lugar sólido puede tener un meteorito en su superficie. Lo que sucede es que el objeto está viajando por el espacio, se desacelera y termina impactando sobre la superficie del lugar. Ahora, ¿de dónde salió toda esa roca, todo ese hierro? Esta es la cosa básica, ¿dónde salió? Cómo salió todo del Big Bang. Cuando se formó esto, cuando se formó el universo, y hasta los primeros 5.000 millones de años más o menos, no existían los meteoritos, ni existían los planetas terrestres, porque no había material sólido para lograr eso. Entonces, esto es otro aspecto interesante, que la vida en el principio no podía existir simplemente porque no había la complejidad química necesaria para que se desarrollara la vida. Y tampoco había planetas tipo terrestre. Entonces, en ese momento, por la evolución en las estrellas, se fue haciendo los materiales más pesados. Fíjense que este diagrama de evolución estelar me parece súper bonito, por eso siempre lo uso. José Luis, ¿querés preguntar algo? Sí, la consulta no era. Yo pensaba que los meteoritos se formaban con el tema de la formación de las estrellas. Cuando hacían la Exacto. explosión de estrella, ese momento cuando expulsa la materia, yo pensaba que era eso. No, 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 es que es así, José Luis. Lo que estoy diciendo es que viene el material originario es del Big Bang. A partir de ahí, dentro de las estrellas evoluciona. No, tenés razón lo que estás diciendo. Pero lo que hacía referencia es que al principio, como lo único que había hidrógeno y helio, no podía existir vida y no podían existir planetas terrestres ni meteoritos, porque no había composición química suficiente. Cuando hubo composición química suficiente, como dice José Luis, cuando evolucionaron en las estrellas y se empezaron a hacer elementos químicos, se fue completando la tabla periódica de los elementos. Y al ir completando la tabla periódica empezó a haber material suficiente pesado como para que evolucionaran y se formaran planetas terrestres o meteoritos. A partir de ese material más enriquecido en lo que se llaman metales, en astronomía se llama metal todo lo que es más allá del hidrógeno, del helio, perdón, se lo llama metales.
Entonces, cuando ya había una composición, una concentración importante de metales más pesados en el universo, se formó nuestro Sol. Y acá vamos a hablar del sistema solar, pero tengan en cuenta que todos los sistemas solares más o menos serán algo parecido. Estaba una nebulosa inicial, esa nebulosa inicial se contrajo, hizo lo que se llama un colapso gravitatorio y por la contracción fue poniéndose en rotación. Al ir rotando, fue condensándose en el centro cada vez más material, que se prendió el sol, y alrededor quedaron esas rocas, o sea, ese material más pesado, que eventualmente fue impactando entre ellos, formando los distintos planetas. Estos objetos se llaman son planetesimales. Y esos planetesimales son los que eventualmente fueron chocando entre ellos, formando los protoplanetas, y lo que quedó finalmente son asteroides y también meteoritos. Entonces, el roquerío que quedó en el sistema solar es el que eventualmente la Tierra se lleva por delante y va a producir una piedra en el suelo. Entonces acá tienen el proceso de formación, es una ilustración de cómo se cree que sucedió esto en nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. Fueron chocando entre ellos, formando los planetas sólidos y, como decía, las rocas que quedaron son las que eventualmente formaron los meteoritos y los asteroides. Las evidencias de que esto es así están en observaciones, no es que es una teoría, sino que en la nebulosa de Orión, sí, en la nebulosa de Orión, hay cuatro nada más casos de estrellas que son discos protoplanetarios. Son esos discos que están rotando, están en plena formación esas estrellas y ese sistema solar. Y acá tienen un GIF que muestra más o menos cómo era el sistema solar en el momento en que se formó. Una gran nube oscura con chorros bipolares en el centro, el Sol recién encendido y ese disco que va a formar los planetas. Acá tienen también otra evidencia directa del sistema PDS-70, una estrella que, esto por supuesto es una ilustración, pero la ilustración hecha en base a las observaciones, que se observa un planeta, una luna alrededor de la estrella PDS-70. Entonces, tranquilamente ya vemos que de verdad entendemos cómo se forman los sistemas solares. Y acá tienen otro sistema solar con el telescopio Keck en Hawái, donde se ve la estrella que está tapada por un disco como por es muy brillante y se ven cuatro planetas. Ven que están ahí en movimiento, uno, dos, tres, y el cuarto está ahí al costadito. Esto es un sistema solar ya formado directamente. Entonces, claramente, el material como para que haya meteoritos existe. Ahora, aparte, hay un momento en la vida del sistema solar en el cual se ha formado una gran cantidad de meteoritos, de cráteres. Imagínense que cada meteorito que impacta en la superficie de un planeta, meteorito medianamente grande, deja su cráter. Entonces, haciendo este tipo de estudios, que se llaman estudios de craterización, se vio que en el sistema solar ocurrió un momento de un bombardeo enorme de asteroides y de meteoros en cada planeta. Fundamentalmente se han visto en la Tierra, en Marte, en la Luna y en Mercurio. Es donde más se han hecho este tipo de estudios, donde se ve que, fíjense que razonablemente, ven esta línea blanca, es que al principio, cuando se formó el sistema solar y estaban chocando todas esas rocas para formar los planetas, los primeros años, los impactos eran cientos por año, cientos por día, no cientos por año, cientos por día, porque había demasiada roca. Al ir girando el planeta y limpiando su órbita, cada vez hubo menos. Entonces, por eso los impactos, fíjense que van cayendo. Entonces, lo razonable sería pensar que, bueno, hace 4.600 millones de años, pero cayendo, 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 hasta llegar a hoy que casi no hay ninguno. Fíjense que hoy los impactos son realmente raros, salvo que sean objetos muy pequeños. Pero se encontró que a unos 3.900 millones de años para atrás hubo un pico de impactos otra vez. Esto es lo que se llama el bombardeo tardío pesado, una traducción medianamente fea de lo que significa eso. Es un bombardeo que hubo en los planetas
Y no solamente en la Luna, como les decía, sino que en Marte y en Mercurio también se ve en la misma época, lo cual significa que algo pasó en el sistema solar en ese momento que hizo que hubiera un bombardeo en todos los planetas, incluyendo la Tierra. Y lo que pasó fue esto, que es que los planetas Júpiter y Saturno se han migrado, se ha encontrado que los planetas migran de sus órbitas. Y en la migración hacia adentro, hacia el Sol, dispersaron todas las rocas que habían en el anillo de asteroides. Por eso no se formó tampoco un planeta adicional. Llegó prácticamente hasta Marte y luego volvió de nuevo para atrás. Lo que hizo fue que todo el sistema solar fue bombardeado con montones de rocas, que hizo que estuviera el bombardeo tardío pesado o pesado tardío, y adicionalmente todo el sistema solar se llenó de rocas, que son las que vemos hoy en día alrededor nuestro o en todos lados. Entonces, ese es el motivo por el cual se formaron las rocas y por qué están desparramadas en todo el sistema solar. Ahora tenemos que ver la terminología porque la gente suele mezclar todo. Un cometa es una roca de hielo, o sea que no tiene nada que ver nada con esto. Pero sí tenemos asteroides. Los asteroides no hay un límite todavía muy preciso, pero más o menos se considera que los asteroides van de 10 metros para arriba. O sea, una roca de 11 metros es un asteroide. Una roca de 9 metros es un meteoroide. Esto, insisto, ni siquiera está implementado por la IAU. Es una cosa que se dice que más o menos son 10 metros el tamaño. O sea, yo tengo algo de 5 metros, es un meteoroide, si tengo algo de 20 metros, ya se lo considera un pequeño asteroide. Cuando está viajando por el espacio se llama meteoroide. Cuando se está quemando en la atmósfera, que está cayendo hacia la Tierra, o sea, donde fuere, recuerden que yo digo la Tierra por costumbre, pero es cualquier planeta con atmósfera, se va a quemar en la atmósfera y va a producir un meteoro. Si el meteoro es muy grande, se transforma en una bola de fuego, sí, una bola de fuego, un bólido también conocido. Y si el bólido finalmente llega a la superficie, se entierra en el suelo y lo que produce o genera es un meteorito. Entonces fíjense que sorprendentemente, sorprendentemente, el mismo objeto visto en distintas circunstancias se llama diferente. Te vuelve loco porque si está por el espacio meteoroide, si está cayendo el meteoro y si cayó, es un meteorito. Acuérdense que si tienen alguna duda, pregunta. Hay muchas clasificaciones de meteoritos, perdón, de estrellas fugaces. Yo digo meteoritos, estrellas fugaces porque estamos hablando primero en la atmósfera. Hay una clasificación que es por brillo. Se los clasifica como estrella fugaz, bólidos o superbólidos. Una estrella fugaz es un objeto de los que vemos habitualmente que están pasando, que pueden ser inclusive invisibles a simple vista o muy débiles, ser relativamente brillantes. Y eso va a depender pura y exclusivamente por el tamaño de la piedra y su velocidad. Si va muy rápido y tiene un tamaño medianamente grande, se va a ver súper brillante. ¿Cómo es eso? Se llaman bólidos cuando superan el brillo de Venus. Cuando es más brillante, por ejemplo, a magnitud -5, -6, se lo considera un bólido. Antes, magnitud -2, -3 es una estrella fugaz brillante, pero no llega a bólido. Y si supera el brillo de la luna llena, magnitud -12, es un superbólido. Esto es una clasificación internacional, o sea, en cualquier lugar donde lo digan va a ser correcto. Los tamaños de los meteoritos que hemos encontrado hasta ahora en nuestro planeta. El más grande hasta ahora es el OVA, que cayó en Namibia. Fíjense que tiene 60 toneladas, pero fíjense que al tercero, que es Campo del Cielo, dice que son más de 100 toneladas. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué el más grande es el OVA? Porque es el pedazo de roca más grande de hierro en una sola pieza, es el OVA. En Campo del Cielo hubo una área de dispersión. Entonces, si vos sumás toda la dispersión, da 100 toneladas. Por eso justamente está la diferencia. Pero fíjense que lo que se está conservando son 60 toneladas, 100 toneladas. Estamos hablando de objetos de 10 metros más o menos. Eso es lo que se logra conservar
eh, en la historia. Después ha influido en la historia, voy a contarles un par nada más para no extenderlo, pero hay una piedra negra que está en la Kaaba, que es un lugar ritual muy importante para los musulmanes, donde giran alrededor, rezan. Bueno, ahí, fíjense que en el punto uno del diagramita, esto que está acá, está la piedra negra, que acá la ven más en detalle. Muchos creen que es un meteorito, porque la historia está asociada a un meteorito. No han permitido que se haga un análisis químico, o sea, no se puede determinar con absoluta seguridad que lo es, pero el aspecto que tiene lo han ido a ver especialistas y el aspecto que tiene lo hace parecer un meteorito. A ver, espere que hay un mensaje. Ah, Claudia dice, la meseta acá en Chubut hay una gran zona de cráteres, no muy grandes, pero varios. Sí, sí, de hecho, tengo ganas de hacer una excursión para ver algunos. Así que eso, si les Sí, interesa, después lo hablamos. está muy interesante, sí, sí. Es que realmente poder estar ahí y son lugares inexplorados, o sea que si vamos con detectores de metales, lo más probable es que encontremos algo. Entonces, fíjense que marcó la historia de una, casi una religión, la caída de un meteorito. Otro que también está interesante. Hay muchísimos casos, les traigo los más que a mí me parecen más interesantes. Joyas en Egipto, hay una, eso que ven ahí es una cuenta de un collar de 3300 antes, o sea, de hace 5000 años atrás en Egipto, que era de meteorito. Y la daga de Tutankamón, también la hoja es de meteorito. ¿Por qué se sabe que es meteorito? Primero que se hizo el análisis químico y el meteorito tiene ciertas concentraciones de material y cierta cantidad isotópica que hace que uno pueda saber que es un meteorito o es de la Tierra. Y son meteoritos ambos. Pero lo fascinante de esto, y ya se sabía hace mucho que tendrían que ser meteoritos, porque Egipto estaba en la edad de bronce todavía, no tenían capacidad de procesar hierro. Entonces era imposible que hubiera sido un hierro procesado por ellos. La única forma era encontrar y se ha determinado inclusive dónde está la zona del meteorito donde tomaron para hacer esta pieza. Fíjense el nivel de importancia que se le daba al hierro meteórico, que se hizo un collar, una cuenta era de hierro meteórico, la otra de oro. Así que, claro, es razonable pensar porque era caído del cielo, casi un mensaje de los dioses. Entonces por eso era tan importante. Y tuve que agregar esta, que es la nuestra en Campo del Cielo, la región de dispersión meteórica más grande que hay en el país. En la zona de Campo del Cielo, fíjense que ahí hay una foto con una persona al lado para que vean el tamaño de los meteoritos. El meteoroide, y ahora sí estamos hablando con corrección, tenía 6 por 6 metros y pesaba 840 toneladas. Eso significa que si cayeron 100, fíjense lo que se pierde al quemarse en la atmósfera. Esto es un punto importante. Se pierde muchísima de la masa de un meteoroide cuando se está quemando en la atmósfera. Después, este también súper conocido, Tunguska, que ya clasifica de asteroide pequeño y en Rusia en 1908. Esto, por supuesto, es una ilustración, pero claramente muchos años después, prácticamente 20 años después de la caída, en 1927, un científico, un investigador llamado Leonid Kulik, un ruso, fueron al lugar y encontraron esto. Estas fotos son tomadas por él. Imagínense que 20 años después seguía todo hecho un desastre en la zona de la estepa siberiana. 80.000 árboles fueron derribados en forma radial. Realmente importante la caída. Ahí tienen Tunguska, ahí tienen el lugar, el punto donde cayó. Bueno, lo voy a señalar acá, tienen puesta la zona de árboles carbonizados o árboles derribados en verde comparado con la capital federal. Fíjense que acá tenemos capital federal y acá La Plata. O sea, es gravísimo si hubiera sucedido en una ciudad, sobre Moscú, por ejemplo,
hubiera sido catastrófico. De hecho, fíjense que Moscú, que está acá al costado, está casi a la misma latitud, lo cual significa que la Tierra rotando, si hubiera esperado capaz que 2 horas de diferencia, hubiera caído sobre Moscú y la historia sería otra. Tan grave fue el impacto que se detectó desde Europa un cambio de presión atmosférica. Fíjense que venía la presión y se detectó el pico de presión atmosférica en el momento del impacto. Así que realmente fue catastrófico esto. A ver, Ahora, Claudio, sí, discúlpame, pero los meteoritos que cayeron en Campo del Cielo, en el Chaco, ¿no tuvo consecuencias? no se sabe porque cayó prácticamente 4.000 años antes de Cristo, entonces no hay un registro, pero sí, los mocovíes, que son gente que vivía en la zona, su historia, su cosmovisión implica algo que cae del cielo. Entonces, evidentemente, hubo testigos. Presupongo que Claro. habrá muerto bastante gente y animales en ese momento y quedó registrado en la historia de ellos. O sea que sí, fueron testigos al menos, eso es lo que se puede aseverar. Sí. Leo dice en Mm. la puerta del planetario Capital Federal hay un meteoro, es un meteorito cortado al medio, si mal no recuerdo. Puede ser, sí, sí, sí. Que la gran mayoría de los meteoritos, si no todos los que están en el planetario, ahí en la puerta, son de campo del cielo. Son trozos de campo del cielo. Fue realmente muy, muy importante la dispersión que hubo ahí de meteoritos. Así que Hay sí, todas unas historias de robos del material de campo del cielo, de sí. extracción ilegal y demás. Sí, 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 todas unas historias muy, Sí, muy es que interesantes. hay para escribir varios libros con eso. Desde que se hicieron en la época de Sarmiento, se hicieron 2 pistolas que se le regaló Sarmiento al presidente de los Estados Unidos de ese momento, que ni me acuerdo quién es. O sea que hay también imagínense, un arma hecha con, una pistola hecha con meteorito. Qué lindo. Aparte se cobran caros, ¿no? Se venden caros, perdón. El meteorito sale más o menos promedio unos $5 por gramo. Entonces vos tenés Ah, un meteorito de 1 kilo y sale $5.000. No es claro. tan directo porque los coleccionistas te negocian y no sé. Aparte, en Argentina es ilegal esto. En cambio, en Estados Unidos es completamente legal. Tener, comerciar, vender, hacer y deshacer, se puede hacer. Y de hecho, creo que ya saben todos que uno de los meteoritos, el de 20 toneladas que está en campo del cielo, vino un yankee que no me acuerdo el nombre ahora, no me acuerdo. Se lo cargó en un playo y se lo estaba llevando. Cuando si cruzaba Paraguay, listo, fuiste. O sea, ya se lo cargaba y se lo llevaba. Así que sí, hay De muchas hecho, historias asociadas a los en meteoritos. Estados, sí, en 100 mil Estados dólares también. Unidos hacen una feria de exposición y venta de todos los materiales Eh, de este tipo. Totalmente. Y además de eso, vas a cualquier negocio en Estados Unidos que venden telescopios y te venden meteoritos también. Y todos ahí re felices, campo del cielo, campo del cielo, campo del cielo. Fue Creo que no debe haber más meteoritos en todo el lado que Campo del Cielo, en museos, en muchos lugares, porque se conoce de hace mucho tiempo esta dispersión y es mucha cantidad la que hay. Entonces tenemos, como les decía, Tunguska. Tunguska, que esto se los cuento como una curiosidad. Esta es la trayectoria del impacto, porque los rusos se tomaron el trabajo de hacer un experimento tirando por una cuerdita explosivos y simulando con palitos árboles y se dieron cuenta, dada la forma de mariposa del impacto, el ángulo de caída. Y el ángulo de caída es este que está acá y no hay meteorito, no hay, perdón, cráter. Y unos investigadores italianos, se dieron cuenta que hay un lago que está acá arriba, el lago Checo, que está justo en la dirección, y ellos proponen que debe ser, que puede ser el cráter, pero no hay ninguna seguridad de que realmente así sea. Después tenemos este impacto
en Chelyabinsk en el año 2013, que fue filmado por 200 millones de cámaras y por eso se pudo calcular la órbita de dónde venía, se pudo saber toda la historia de este objeto. Esto ya es también un pequeño asteroide, porque medía como 17 metros. El de Tunguska medía entre 40, alrededor de 40 metros, o sea, muy grande era Tunguska. Este es grande nomás. Pero fíjense lo que les decía, que se termina de quemar tanto. Primero, fíjense que acá abajo, donde hace la explosión, acá es una explosión, pero fíjense que sigue algo de largo, que de hecho se encontró el meteorito asociado a esto. En el momento de la explosión hizo un superbólido de magnitud -27, o sea, por una fracción de segundo fue más brillante que el Sol. Acá tienen, como era, imagínense que cayó en febrero, pleno invierno, en el hemisferio norte, rompió el hielo y quedó ahí en el fondo. Así que, y acá está el bichito que encontraron, un meteorito de dos kilos. Realmente se perdió muchísimo en la caída. Se llegó inclusive a fotografiar por satélites y una de las consecuencias de un impacto que no se había tenido en cuenta es que al explotar, normalmente explotan en algún momento de su caída cuando son muy grandes, explotó alrededor de 20 kilómetros de altura y la onda expansiva rompió los vidrios de toda la ciudad de Chelyabinsk, que hubo heridos, inclusive como ven ahí en la foto, en las noticias, hubo mucho herido. Y fíjense que acá tienen los datos, 4.400 edificios con vidrios rotos, 1.491 heridos y un quemado. Voy a decir, ¿cómo un quemado? Había alguien cerca del lugar de la explosión con hielo alrededor y la explosión fue tan fuerte que lo llegó a quemar la radiación ultravioleta que emitió en la explosión y tuvo quemaduras, no graves, pero quemaduras al fin. Entonces fíjense que el tema de los impactos es un temazo para tener en cuenta. Acá vimos un poquito de la historia. Ahora la composición. La gran mayoría son, como ven, rocosos. Hay ya lo que llaman condritas, condritas carbonáceas, bueno, son las estructuras, distintas estructuras que tienen. Fíjense que los que son más tipo condritas tienen como piedritas de distinto color. En cambio, las acondritas es como una piedra común, no tiene esas estructuras. Y los metálicos, que son los más fáciles de reconocer, ¿por qué? Porque las condritas y las acondritas son difíciles de reconocer para un ojo inexperto. En cambio, un meteorito se lo reconoce fácilmente, cualquiera lo puede reconocer porque ves un pedazo de roca, la levantás es muy pesada, entonces es relativamente fácil encontrarlos. Los metálicos, ¿eh? Acá tienen la clasificación, esto lo paso rápido, pero bueno, después si lo quieren le saquen una foto o después miran el video y lo levantan, no, foto, hagan copia de pantalla y listo con la computadora. Tiene más o menos la clasificación general de los meteoritos. Ven que están los pétreos que son condritas, las acondritas y los metálicos. O sea, hay un poco de todo. Acá tienen inclusive el resumen de todas. Después hay una clasificación adicional que es, una de las clasificaciones es la etapa del choque, o sea que tan mal está después del impacto, y después tienen el grado de meteorización. El grado de meteorización es qué tan mal está después de que cayó. Está muy oxidado, está muy dañado por las condiciones meteorológicas que sucedieron. Una cosa es un meteorito que cayó ayer, otro es que cayó en 30 años y otra cosa es que cayó en 1 millón de años. Inclusive en 1 millón de años es probablemente irreconocible como meteorito, porque está, lo que se dice, está muy meteorizado. Un meteorito muy meteorizado es casi irreconocible. Entonces, esto se los comento para que vean que hay un montón de cosas. Para encontrar un meteorito hay que ver un montón de cosas antes. ¿Cómo identificarlo? Bueno, ese QR que les recomiendo que de nuevo lo copien o con el lector de QR del teléfono, fíjense, los va a dirigir a nuestro blog donde hay un enlace
para, les explica más o menos la cosa, te va haciendo un montón de preguntas, un sitio de España muy bueno, que te va haciendo un montón de preguntas. Si encontraste algo, cómo tratar de ver si puede o no puede ser un meteorito. Lo que sí necesito que les quede claro es que el 90% de lo que ustedes ven raro probablemente es una piedra común. No es fácil encontrar un meteorito, pero no es imposible. Acá tienen dos características fundamentales a la izquierda. La de arriba, ven que el metal, uno puede agarrar el metal, pulirlo o cortarlo, agarras el meteorito y lo cortás. Y después lo pulís y le pones una mezcla de algo que se llama nitol, es una mezcla de alcohol y ácido nítrico. Se limpia y se hacen esas rayitas. Se llaman rayas de Widmanstatten. Esas rayas únicamente están en los meteoritos, porque se pueden formar esas estructuras solamente en gravedad cero o con microgravedad. Entonces, en la Tierra es imposible que un metal se forme con esas estructuras. Por lo tanto, tenés esas estructuras, es un meteorito sin ninguna duda. Y la otra es lo que está abajo, cuando tenés un meteorito metálico y tiene esas formas que parece que es plastilina aplastada por los dedos y tiene esas formitas muy, muy bonitas, se llaman redmagliptos. Los redmagliptos solamente están en los meteoritos. O sea, si uno ve la rayita de arriba o la plastilina de abajo, es un meteorito sin lugar a dudas. ¿Por qué Claro, esa no? forma, discúlpame, Sí. esa forma de plastilina que se va moldeando a través del ingreso en la gravedad. Lo que pasa es que el meteorito ya tiene una forma que es así, ponele, tiene pequeñas irregularidades. Cuando entra en la atmósfera y se calienta al quemarse, se ablanda el material y se hace muy suave. Entonces queda con esas formitas que parece que está hecho con plastilina. Y eso ocurre únicamente cuando está entrando en la atmósfera, o sea, es un meteorito. No, no le queda La otra opción única, que un meteorito. claro, antes de ingresar a la atmósfera tiene otra forma. Claro, antes de Mm. ingresar a la atmósfera tiene, a ver, para Leo dice, ¿se ven esas mismas rayas en la superficie de los meteoritos o solo cuando los cortas? No, se puede ver en la superficie, pero hay que atacarlo un poco con ácido para que se vea bien. O sea, esas estructuras se van formando solo de esa manera. También cuando lo cortas tiene como una costra, una zona un poquito más oscura por afuera y es más clarito por adentro. Esa costra también está asociada a los meteoritos. O sea, para saber que un objeto es un meteorito hay que hacer una serie de estudios hasta determinado. Por eso muchas veces a mí me mandan una foto y con una foto no puedo hacer mucho, salvo que sea una forma así tan característica, es muy difícil determinar si un meteorito es o no es. Quiere Entonces, decir sí, discúlpame, quiere decir que antes, si no fuera por la atmósfera, ese meteorito no tendría la forma de plastilina sí, sería aplastada. más difícil. O, por ejemplo, van a ver que en Marte hay también, pero los que están en Marte están trabajados por el viento y el polvillo marciano que hacen que se vayan suavizando las formas. O sea, Claro. más o menos la base de la forma está, el meteorito ya la tiene, el meteoro ya la tiene. Mm. Entonces, ahí tienen una foto muy bonita de la Tierra y la Luna real, está la foto, y muchas veces la gente pregunta, ¿por qué la Luna tantos y la Tierra tan pocos? Y la realidad es simple y sencillamente que es la erosión y la atmósfera. Primero, un meteoro pequeño en la atmósfera terrestre se quema. O sea, yo tengo una piedra de 2 metros, no, tanto no, ponerle 1 metro. Una roca de 1 metro hace un tremendo bólido, pero se quema en la atmósfera. En cambio, en la Luna, una piedrita de 1 milímetro llega a la superficie y hace su pocito. Eso hace que, por ejemplo, la Luna, ¿vieron la superficie lunar que tiene polvillo? Sí, Bueno, ese polvillo se llama regolito. El igualito. regolito es roca totalmente fracturada por el impacto permanente de todo en la superficie y va haciendo que se vaya haciendo un polvillo. Solamente eso sucede en lugares donde no hay atmósfera. Entonces, regolito hay en la Luna, en Mercurio, lugares donde no hay atmósfera y donde permanentemente el impacto de meteoritos es constante. Entonces,
Uno de los motivos por el cual la Tierra tiene menos es porque la Tierra quema los pequeños, pero los grandes llegan al piso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La erosión, movimientos sísmicos, lluvias, va borrando los impactos. En la Luna no. En la Luna están desde el que se formó hace 4.000 millones de años hasta el que se formó ayer, están prácticamente intactos. En la Tierra, uno que cumple más de 100.000 años difícilmente sea reconocible. Acá tienen, por ejemplo, la superficie de la Luna con la Apolo. Eso es una foto muy bonita que tomó la nave LRO de la NASA y se ve el módulo lunar, la base de abajo y la sombra del módulo. Pero fíjense la cantidad de cráteres que hay. Se considera que la Luna tiene un mínimo de 10.000 cráteres de más de 100 metros de diámetro. Si estamos hablando de este nivel, son miles de millones de cráteres que hay, porque son miles de millones los impactos que ha tenido. Acá tienen más o menos en las alturas de donde ocurre. El meteoroide cae y alrededor de 85 kilómetros se empieza a quemar. ¿Por qué? Porque por encima de esto la atmósfera es tan tenue que no se siente demasiado, aún viajando a velocidades del orden de 10, 20 kilómetros por segundo como viajan estas piedras. Y después se prende y hace su recorrido cayendo, más o menos a 50 kilómetros, puede llegar a explotar en la alta atmósfera, en lo que sea en la estratosfera. En la troposfera ya es muy difícil que llegue porque, o sea, que ya se deja de ver como meteorito, como estrella fugaz en la troposfera. Esto es más o menos un habitual de los meteoritos, pero piensen que depende del tamaño, la velocidad, el ángulo de caída. Hay un montón de variables que tenemos que tener en cuenta. Esto es solo un promedio. ¿Y cómo caen? Esto también es súper interesante. La gente cree que los meteoritos, los meteoros, llegan a la superficie de la Tierra prendidos. O sea que el tipo está una piedra de 2 metros, va cayendo, de 10 metros va cayendo, se va consumiendo y llega prendida hasta la superficie. Y no es así. Las grandes sí hacen eso. Las que son grandes, 30, 40 metros, sí llegan hasta la superficie como prendidas. Valga el término desagradable, porque la verdad no es exacto. En cambio, las que son muy pequeñas van cayendo a muy alta velocidad, se frenan y luego domina la gravedad y caen como una piedra. O sea, están a 10, 20 kilómetros de altura y caen. Este es un video, es una composición de un video donde se ve un meteorito cayendo, casi le pega al tipo que se tiraba en paracaídas, al paracaidista, casi lo mata porque le cayó al lado. Y ahí ven claramente cómo es el Dark Fly. Es la única fotografía que se tiene de un Dark Fly, de un vuelo oscuro, en toda la historia. No hay otra imagen como esta. Esta imagen es única. Y de hecho, el observatorio que le mandaron estas imágenes estuvo 10 años analizándola hasta que dijeron sí, realmente es un Dark Fly. Después tenemos la craterización. La craterización es la formación del cráter por el impacto del meteorito. El meteorito lo que va a hacer depende del tamaño que tenga. Acá no vamos a entrar muy, muy, muy en detalles, pero hay cráteres que son muy sencillos, cráteres simples, que así se llaman, que es un cráter que es como una palangana, si quieren, como un pocito, y hay cráteres complejos que tienen escalones hacia afuera. Eso depende del tamaño del meteorito. Si el meteorito es pequeño, hace un pozo simple, un cráter simple. En cambio, si es un objeto grande, el piso sufre tanta presión que hace ondulaciones y se hacen esos escalones hacia los bordes, lo que se llama un cráter complejo. Acá tienen, por ejemplo, un cráter complejo. Fíjense que tiene un cráter complejo acá en el medio con todas las escaleritas que va saliendo, inclusive en el medio de una montaña. Y estos son cráteres simples. Es un cráter que es un pozo, nada más. Pero fíjense que este cráter se formó primero y estos se formaron después, porque obviamente si se hubiera formado primero este, cuando cayó este lo hubiera borrado.
Este nivel de análisis de la superficie de las zonas caracterizadas permiten saber la edad de una superficie. Una superficie que es muy caracterizada es vieja y esa cantidad de cráteres por kilómetro cuadrado me dice más o menos la edad que tiene esa superficie. Así, estos estudios de caracterización me permiten determinar la edad de una superficie, a veces sin ni siquiera estar ahí, simplemente viéndola por un telescopio, como se ha hecho con la Luna. Entonces, los estudios de caracterización también son muy importantes. Un asteroide de 18 kilómetros, esta es una simulación que hice con un programa muy bonito que es una caída de un asteroide de 18 kilómetros, algo parecido al que exterminó los dinosaurios en Chicxulub, con un ángulo de caída de 45 grados y demás. Fíjense que cómo influye la velocidad de caída. Si va a 20 kilómetros por segundo, el cráter es de 180 kilómetros de diámetro. Si cae a 70, casi se duplica el tamaño del cráter final. Pero fíjense la barbaridad que puede llegar a ser. Imagínenselo simplemente cayendo uno de estos en Buenos Aires o en su ciudad y hasta 90 kilómetros de distancia mínimamente no queda nada y mucho más allá tampoco. Si hay en otros planetas, esto también es algo interesante. En la Luna, fíjense que hay un proyecto que tiene mucha fuerza en España, que filman la parte, lo que sería la luz cenicienta. Filman la luna, pero en la parte oscura, cuando está creciente o decreciente. Y muchas veces se ven cosas como esto que está acá donde está la flechita. Un brillo que termina desapareciendo. Y lo interesante es que hay un montón que han caído en la Luna. Fíjense, la cantidad de todos estos numeritos son lugares donde se ha encontrado un brillo y que finalmente se buscó y se vio el meteorito. Sí, José Luis. José Luis. El proyecto creo que se llama Proyecto Midas, que hay El, varios el telescopios. proyecto Midas, sí señor. El proyecto Sí, yo Midas es el proyecto que tiene, que hace esto. Y es muy interesante porque si les interesa se pueden unir al proyecto Midas. O sea, hay que filmar la luna, hay que grabarla completa, la parte nocturna, la parte de noche de la luna se filma de tal hora a tal hora y después se analiza buscando estos brillos. Y ellos te dan un software que es gratuito, que está en el sitio de Midas, donde vos le pones la foto, decís, acá está y te dice exactamente dónde está ubicado ese impacto nuevo. Al nivel que fíjense que ese que vimos recién en el video fue un brillo, imagínense el impacto se vio como una estrella de magnitud 4, o sea que en la Luna se hubiera visto a simple vista, si había lo hubiera estado mirando, el 17 de marzo del 2013 y después la nave LRO pasó por ahí y sacó la foto del cráter, un cráter de 18 metros hizo, y la roquita de 40 kilos. O sea, fíjense que es una roca de 40 centímetros que llegó a la superficie lunar. voy a En ver si más Marte. adelante me puedo, perdón, voy a ver si más adelante me puedo unir a Ah, sí, ese. es que ellos están buscando todo el tiempo. Aparte está bueno porque es como que tenés momento, no es como observar estrellas variables que todos los días, todos los días, todos los días. Esto es determinado momento del mes, vos podés trabajar y contribuir realmente de una manera importante sin estar todo el tiempo atrás de eso. Y En después le voy a Marte, pedir información. cuando quieras. Acá tienen meteoritos encontrados en la superficie del planeta Marte. Fíjense, este, por ejemplo, metálico y como lo que les decía, el viento va barriendo y lo va puliendo, no hay tampoco la humedad suficiente como para oxidarlo, pero sí noten cómo está pulido, cómo está el metal ahí. Acá tienen otro objeto que cayó en Júpiter. Estos ya son más grandes, porque imagínense que para que se vean a 700 millones de kilómetros, son rocas más o menos importantes. Y también otra que no es tan conocida, sobre los anillos de Saturno también se ven estrellas fugaces, entre comillas. La frecuencia de caída.
La frecuencia de caída, por supuesto, cuanto más chico es más probable. Un objeto que el tamaño de una piedrita, de hecho, caen todos los días cientos y miles. En cambio, vamos a mirar los números más importantes. De 1 metro, una piedra de 1 metro, puede caer en la Tierra estadísticamente hablando cada 2 semanas. Y no tiene efectos porque se quema en la atmósfera. Uno de 20 metros, similar a Chelyabinsk, a la del 2013, cada 50 años y hace una fuerte explosión. Lo que pasó en Chelyabinsk, que rompió todos los vidrios. Uno de 100 metros cada 10.000 años y tiene el tamaño para destruir una ciudad. Un poco más grande que Tunguska. Por suerte cae cada 10.000 años. De 1 kilómetro caen entre medio y 1 millón de años. Y es una destrucción regional. Yo diría que ya casi es catástrofe global. 1 kilómetro. Bueno, acá lo dice, más de 1 kilómetro es un cambio climático, una extinción en masa. Y por suerte caen entre 1 y 300 millones de años. De nuevo, estadísticamente hablando, tenemos una cantidad importante. Pero fíjense acá este dato que lo encontré leyendo mucho paper. Caen entre 36 y 116 meteoritos por millón de kilómetros cuadrados. O sea que en cada kilómetro cuadrado del planeta tiene que haber entre alrededor de 50 meteoritos de más de 10 gramos. O sea que en cualquier lado donde vos busques tiene que haber meteoritos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se encuentran? Porque están tan meteorizados que se perdieron. Esto estamos hablando de uno que cayó hace 1 millón de años. Directamente no lo vas a encontrar. Los factores para encontrarlos, que son muchos. La preservación es súper importante, como les decía el tema, recién por la meteorización. En ambientes húmedos es un lugar horrible, porque los ambientes húmedos los destruyen los meteoritos, los meteorizan muy rápidamente. Fíjense que un meteorito metálico pequeño puede desaparecer entre 20 a 50 años. O sea, es realmente un periodo muy corto. Otro tipo de meteoritos puede durar unos cientos de años, pero fíjense, los mejores ambientes para ver meteoritos, para encontrar meteoritos, son los ambientes áridos como los desiertos. En el Sahara, por ejemplo, de hecho se han encontrado en el Sahara meteoritos y en esos climas pueden durar entre 5.000 y 20.000 años. Ahora, el ambiente ideal es la Antártida o el Ártico. Por eso se han encontrado tantos en la Antártida, porque la meteorización es casi inexistente, lo preserva el hielo y además no se oxida, no tienen tantos problemas y puede llegar a durar millones de años. Bueno, también el tema de las superficies planas y abiertas facilita muchísimo el hallazgo. Si estás en una selva te va a complicar muchísimo el encontrarlos. Las montañas te van a complicar. Entonces, en que haya meteoritos o no, tiene mucho que ver con dónde están y cómo están. Acá vamos a ver el tema de la Antártida. La Antártida, esto es un corte de la Antártida. Saben que la Antártida tiene continente por abajo, no es como el Ártico que es todo hielo, sino que la Antártida tiene continente y sobre el continente está el hielo. Entonces, si cae un meteorito en este lugar, lo que hay es una circulación del hielo por debajo que hace que se acumulen en un lado de las montañas, se acumulan los meteoritos. Esto lo encontraron, se descubrió hace muchos años y hubo misiones fundamentalmente de la NASA a la Antártida y recuperaron 23.000 meteoritos solamente en la Antártida. Y acá tienen que los lugares donde se encontró y los lugares potenciales, fíjense acá, potential, lugares potenciales son todos estos que están por acá. Estas manchitas rojas son lugares potenciales para encontrarlos. Eso quiere decir que podrían llegar a encontrarse 300.000 meteoritos más. O sea, discúlpame, por el desplazamiento del hielo hacia las montañas. Sí, claro, ahí hay cadenas montañosas y hacen que sea más fácil que se acumulen de un lado
Entonces es prácticamente vas al supermercado. Yo he visto las grabaciones de los tipos cuando iban a la Antártida, estaban con la cámara filmando y dice, ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Era uno al lado del otro. Claro. Sí, muy desagradable porque yo no estaba ahí. Y después el hallazgo depende mucho de los factores antropogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que es más probable que encuentres meteoritos donde hay gente que donde no hay gente. Entonces, ¿qué provincia argentina creen que tiene más hallazgos de meteoritos? Fíjense que donde más se han encontrado es en Entre Ríos, que son 8 en total. Pero fíjense que si lo pongo por superficie de la provincia, es peor todavía. La que más meteoritos se han encontrado es en Entre Ríos, lo cual es medio en contrasentido con lo que les decía antes, de que requiere clima seco, Entre Ríos, más húmedo imposible, pero hay mucho campo, hay mucha gente en el campo. Entonces es más importante el factor antropogénico, o sea, que haya alguien para encontrarlo. Pero fíjense que es muy curioso, por ejemplo, que La Pampa no tenga ninguno. Es muy curioso que San Juan haya muy poco, Mendoza, son lugares donde debería haber muchísimo meteorito y evidentemente no hay gente ahí. Fíjese Santa Cruz, también es una cantidad mínima, debería haber muchísimo más. Entonces, acá me hice este gráfico, estos son datos míos, ¿no? No, no, no. Si van a tratar de buscarlo en alguna parte, no lo van a encontrar. Fíjense que hay un cero, lo que está del cero para abajo es que ya se encontraron los que teóricamente, más de lo que teóricamente debería haber. Fíjense que, insisto, son estadísticas. Los que están por arriba son los que deberían estudiarse porque faltan encontrar. Fíjense, Santa Cruz, Río Negro, Salta, San Juan, Mendoza, Misiones, La Pampa. Faltaría encontrar esta estadística de más meteoritos. O sea que es un proyecto interesante para buscar. Después el tema de las nubes de potasio. No sé si saben esto, que en el cielo se puede ver nocturnamente lo que se llama la luz zodiacal. La luz zodiacal es polvillo que hay en nuestro sistema solar que en lugares con cielos súper oscuros se puede ver, inclusive es más tenue que la Vía Láctea, bastante más tenue que la Vía Láctea, entonces no es fácil ver la luz zodiacal. Y hay otra cosa más que son las nubes de potasio. Fíjense que esta es una fotografía tomada en el cielo con una cámara que se llama All Sky, son cámaras que muestran todo el cielo. El círculo sería el horizonte, ven que estas son construcciones, acá será un árbol. Todo esto es el cielo y se ve esta mancha que está acá, que acá está analizada. ¿Qué es esto? Esto se da solamente en la luna nueva. En la luna nueva se ve esta mancha de potasio, que realmente con una cámara común, una webcam de las actuales, con un filtro que esté trabajando en la parte cercana a la emisión de potasio, lo podés fotografiar. Acá tienen el diagrama, está el Sol, la Luna y la Tierra. La Luna pierde potasio por los impactos de micrometeoritos. La Luna tiene una atmósfera de potasio que el viento solar la barre y se acumula alrededor de la Tierra. Y es lo que vemos, esta acumulación, que sería este puntito que está acá, que es la nube de potasio, es la acumulación del gas que nosotros vemos en profundidad. Fíjense que esto es el análisis de esta imagen y esta es la simulación, que da igual. Después, esto ya se los he comentado en algún momento, ¿cómo se sabe que cayeron si no lo vio nadie? La mayoría caen en el mar. Entonces, ¿cómo sabes que cayó si cayó en el mar? Bueno, este aparato, el CTBTO, es una red mundial de infrasonidos que lo que hace es detectar esas vibraciones de las explosiones o los impactos y se puede detectar el lugar exacto de donde vino. ¿Por qué pongo el ARA San Juan? Porque cuando acá estaban con la discusión de si explotó o no explotó, yo les escribía esto de CTBTO y ellos ya sabían. Ellos ya sabían que había explotado y sabían dónde. No me pudieron dar información porque es información secreta, porque el CTBTO, por más que se vende como un lugar de investigación, lo hicieron para detectar explosiones nucleares. Entonces es un lugar políticamente complicado.
Y ellos ya sabían que había sido una explosión desde el primer día porque lo habían detectado. Acá tienen la red del CTBTO con la red completa de detectores. Fíjense que tenemos en Argentina hay. En Argentina hay de estos sensores de infrasonidos. Después, esta charla que yo fui a dar en Gualeguaychú, me invitaron porque había una persona que se llama Eliseo Retamar, un peón, que le sacó, encontró un meteorito y lo terminó donando al Museo de Almeida, que está ahí en Gualeguaychú. En febrero de 2012, el tipo estaba haciendo un pozo para poner un poste y mientras estaba haciendo el peso, le pegó a algo y era un meteorito. Fíjense, ese es el meteorito y ese es Eliseo. El que está en el medio es Eliseo y la que está a su costado es su esposa. No sabían qué hacer con el meteorito y lo terminó donando al Museo Almeida, que es de la Fundación Azara. Está trabajando la Fundación Azara en todo esto. Así que fíjense, bueno, voy a ir antes de ir ahí. Qué importante que es que se pueda donar. Y Eliseo comentó algo que es que un árbol que estaba ahí a unos metros estaba la mitad quemada, o sea, la mitad que daba hacia el lugar del meteorito estaba quemada y el otro lado no. Vaya uno a saber si están relacionadas las cosas, pero podría llegar a ser, ese meteorito solo no puede haber prendido fuego un árbol, pero tal vez hayan caído más. Entonces, él quería ir a buscar eventualmente si había otros. ¿Alguien fue herido por un meteorito? Sí. Esta mujer, que se llama Anna Hodges, que en el año 54 fue golpeada por un meteorito. Y fue golpeada, fíjense, la marquita que le dejó y no le pasó nada, porque primero, a ver, no me acuerdo si puse las fotos. Sí, ahí tienen el agujero que hizo en el techo de la casa. Si hay una foto acercada de ahí, se ve el cielo, o sea, abrió el techo de lado a lado, rebotó contra esa radio que está mostrando ese cristiano que no sé quién es, y después le pegó a ella. Si lo hubiera dado directamente, lo hubiera matado. Ahí tienen el museo, está en el Museo de Historia Natural de Alabama, pesa casi 4 kilos. Hubo un lío alrededor porque ellos se enteraron que el meteorito era valioso y lo querían vender y tardaron mucho en decidirse porque esto son cosas de momento. Uy, mira qué buena historia, vamos a comprarlo. Y tardaron tanto que finalmente nadie lo quiso comprar y lo donaron al museo. O sea que fíjense cuántas cosas pasan. ¿Ha matado a alguien? No a alguien, bueno, si quieren alguien, una vaca hace alguien, sí, ha matado a una vaca. El 15 de octubre de 1972 mató una vaca. Se recuperaron varios fragmentos y estaba la vaca toda reventada con la piedra en el lomo. O sea que sí, la mató, pobre bicho, un meteorito. Es el único registro que tenemos de un ser viviente muerto por un meteorito en toda la historia. Ya estamos terminando. Y este es el meteorito de Peekskill, que es muy conocido. En el año 92, esa chica que está ahí, se llama Michelle Knapp, compró ese Chevy Malibu por $500. Era una nena, creo que, así ahí dice, 18 años. Lo tenía estacionado en la casa de la abuela porque no tenía cómo ponerlo en otra parte. Y el 9 de octubre sintió un ruido y finalmente, cuando salió, había una piedra tirada en el piso y el auto se lo rompió. No sé si ven que, aparte que el auto está hecho pelota, que no es muy buen auto, no, o sea, no está en buenas condiciones, el Chevy Malibu tiene un agujerazo. Fíjense que ahí tienen la foto en el piso, todo el desastre que hizo y el Chevy Malibu agujereado de lado a lado. Hay Se que ver hizo, si el seguro lo cubre. ese auto no creo que tenga seguro directamente. Y fíjense.
que fue tan sorprendente, fíjense que ese es el recorrido. Había un partido de fútbol americano y estaban todos con las cámaras filmando el partido y justo vieron eso y lo filmaron. Es el primer registro real de la caída y luego hallazgo del meteorito. Vieron eso, acá tienen el recorrido que hizo en rojo y cayó en el auto de la niña esta. Y terminó vendiendo el auto y el meteorito por $50.000 la nena. Fíjense que acá esto está en el museo, acá ven cómo cayó, cómo lo rompió, cómo le pegó toda la estructura, y está el auto en el museo con el meteorito. Ahí está, ahí llegamos al final. Así que como ven, el tema de los meteoritos da para mucho. Es un tema muy interesante, entretenido y aparte, fíjense toda la anécdota que se puede contar a un turista o la misma aficionado, está dando una charla en general, son súper interesantes como para contar. Así que ténganlo en cuenta toda esta historia. De hecho, si pueden conseguir un meteorito para mostrar, no estaría nada mal, porque eso también está bueno. Yo a veces tengo un meteorito por ahí y muchas veces los saco y se los muestro. De hecho, los llevé a Gualeguaychú y la gente lo siente, lo toca y es como que tiene una magia alrededor el meteorito que es difícil de equiparar. E inclusive hay gente que es así medio mística, que no lo quiere soltar, lo tiene agarrado tipo que le está sacando la energía. Bueno, hay que aprovecharlo, yo los dejo. Siempre les digo lo mismo, miren que si me lo cambian por un ladrillo me doy cuenta, porque la gente ¿viste? Siempre los ve y se quedan ahí, quiero uno". De hecho, en Amigos de la Astronomía, Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, en Parque Centenario, tenía un montón y se los robaron todos. Wow. Desgraciadamente, se robaron muchos. Había uno de este tamaño que pesaba 30 kilos metálico que, bueno, yo durante muchos años fui director del observatorio y me la pasaba mirándolos y los levantabas y estaba tan meteorizado que se deshacía, se rompía. Lo levantabas el metal y se le iban saliendo capas. Realmente era una lástima que se haya perdido todo eso. Vaya a saber dónde estará ahora. Bueno, ahora sí, no sé si Una ahora pregunta, una Carlos. pregunta. Sí. Sí, vos que decías que lo que caían en el mar, que era la mayoría, en el agua, a través de infrasonido detectaban la ubicación exacta. Pero los que caen así a 4.000 metros de profundidad también lo detectan. No, 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 no. Lo que se detecta es la explosión o el impacto. O sea, si explotó en la alta atmósfera o el impacto en el agua, puede Ah, detectarlo si es muy fuerte. A partir de ahí vaya a saber dónde está. Si no, ah, lo irían a buscar. No, no, se quedan o ahí sea, nomás. o sea, la Solamente te explosión. dice, mira, dentro de ponerle 1 kilómetro acá cayó algo. Ni siquiera saben si es un bólido, puede ser otra cosa, o un meteorito. Por ejemplo, viene que detectaron el Ara San Juan. Vieron la explosión Claro, esa también y la detectaron en el lugar exacto donde estaba. o sea, detecta la explosión del el impacto contra el agua. Exactamente, exactamente. O la explosión en el aire En el aire. también. O sea, lo que hace es cualquier explosión que haya, impacto que haga ondas de Sí, sonido, la puede detectar. claro, está bien. Bueno, bueno chicos, entonces voy a cortar la grabación. Ahí, nos vemos.